Bueno, ahora vamos a hablar acerca de transformando frustraciones, navegando los desafíos escolares. Uy, qué tema tan interesante para las mamás y por supuesto para las maestras. Y para ello no puede faltar nuestra especialista. Hoy nos acompaña la licenciada Sheila Sanés Ramírez. Ella es psicóloga de niños y adolescentes. Bienvenida, Sheila. Gracias, Frida. Buenas tardes y también a todo el público que nos está mirando el día de hoy con ese tema tan interesante, tan importante. Así es. ¿Cómo podemos hacer para ir transformando todas esas situaciones que se dan en la vida de nuestros hijos? Sí, correcto. Sobre todo hay que tener en cuenta los hitos del desarrollo, ¿no? Los hitos del desarrollo, porque de hecho los niños pasan por una primera y una segunda infancia. Entonces, durante la primera infancia, pues, ¿no?, que abarca entre los 1 y 4 años, los niños todavía están apegados hacia sus familiares, ¿no? Y es aquí donde en realidad los familiares tienen la oportunidad para poder enseñar conductas de autorregulación, ¿no? Control de impulsos, expresión de emociones, expresión de situaciones sociales, expresión de pensamientos, resoluciones, independencia también. Y posteriormente pues ya van yendo al nido, donde la profesora, ¿no? Y la profesora también refuerza todas estas situaciones, habilidades, ¿no?, previamente aprendidas ya desde el hogar, ¿no? Pero hoy en día pues todo esto es una frustración también, porque tenemos a mamá y a papá en el mundo laboral, los niños están en algunos casos criándose con otras personas, con otros cuidadores, en algunos casos papás separados, en algunos casos también hay mucha negligencia, mucha distancia, ¿no? Entonces no se va logrando a veces estas habilidades. Sobre todo hoy en día vemos pues a nuestros niños y después de la pandemia vemos que a veces como que los niños, los padres no quieren que se frustren, ¿no? Y es más, vienen al nido, por ejemplo, a decir, Miss, pero si mi niño quiere salir a la hora que no le corresponde al recreo, déjelo. Sí. Si no quiere comer la lonchera, déjelo. Si quiere estar tirado en el piso, déjelo, ¿no? O sea, hasta cierto punto, claro, es la libertad del niño, pero ¿cómo podríamos hacer? Porque cuando ya viene el nido a la escuela, el niño ya tiene que venir con algunas haber gestionado en casa esas habilidades, se me fue la palabra, habilidades ya aprendidas en casa. Entonces, es muy difícil, pero ¿cómo podemos hacer los padres para fomentar, promover esas habilidades y por lo menos no pues de completo desarrolladas, pero ya en un proceso para que en el colegio, con el apoyo de los maestros, podamos trabajar esto en nuestros niños? Claro. Primero hay que tener en cuenta que hoy en día hay distintos estilos de crianza. En primer lugar, lo que es la sobreprotección, ¿sí? Y también del otro lado hay mucha negligencia, ¿sí? Entonces, en cuanto a lo que es la sobreprotección, justamente debido a este tipo de crianza, ¿no?, los papás sobreprotegen tanto al niño, ¿no? A veces anulan mucho sus características o lo desvalúan también, que desde casa pues no van enseñando justamente el tema de que el niño en algunas ocasiones se le pueda decir no, en algunas ocasiones en algún juego eviten que pierda, o por ejemplo papás que no quieren que el niño llore o que no se sienta triste, por ejemplo, ¿no? O sea, que no le permite expresar estas emociones, ¿no? Entonces, claro, esto genera aún más dificultades en la autorregulación y lo único que va a generar justamente en el colegio son muchas más frustraciones y va ahí el refuerzo, ¿no? Aquí ya sería más que nada una recomendación para los padres de familia y para los profesores, principalmente para los profesores, ¿no? Que desde el primer momento el profesor tiene que generar lazos de confianza con la familia que asiste al colegio. Y en segundo lugar, también es muy importante que el profesor pueda tener también comunicación y con el tiempo pueda llegar a tener un empoderamiento para que esta voz del profesor sea muy válida, ¿no? Y se le pueda explicar por qué no es tan válido permitirle todas estas conductas inadecuadas, ¿no? Porque como consecuencia lo que va a generar
es un niño inseguro, es un niño intolerante, es un niño impaciente, es un niño con frustraciones, ¿no? Y todo esto desde muy pequeño se inicia con los juegos, ¿no? Con los juegos, con las situaciones sociales en el día a día. Ya, ahora, ¿hasta qué punto es importante que el niño viva ese sentimiento de la frustración? Porque a veces no queremos dejar que se frustren y pensamos que eso es malo, es totalmente malo, y en todo caso, ¿cómo gestionar esa frustración en los niños? Claro. En realidad sí es importante y necesario que los niños pasen por estas situaciones que le puedan generar malestar, desagrado, ¿no? Y bueno, ya la frustración llega a ser un momento mucho más, una situación mucho más intensa, ¿no? Como yo siempre digo, no está mal que nos sintamos tristes, molestos, con desagrado, ¿no? Hasta con frustración, diría yo. El tema es nuestras reacciones, ¿no? Si nuestras reacciones va a ser de repente gritando, golpeando, pegando, maltratando, ahí ya viene una dificultad no solamente de impulsividad, sino también de agresividad, ¿no? Entonces, inicialmente sí es totalmente válido que este niño pueda experimentar este tipo de situaciones y que haya un adulto que le permita regular y mediar también estas situaciones de intolerancia, ¿no? Y por lo tanto también, y luego esto se ve en el colegio, porque en el colegio trabajas en grupo, trabajas en equipo, ¿no? Entonces, y ahí viene después el otro componente importante, las habilidades sociales, ¿no? ¿Cómo empleo mis habilidades sociales? Niño que tiene menores recursos en la autorregulación, es altamente probable que tenga dificultades en las habilidades sociales. Y niño más autorregulado, mayores recursos en las habilidades sociales también. Por eso la importancia de esas interacciones, ¿no? Con los demás niños de su edad, y que pueda, pues justamente, a veces es cruel en la escuela, pero tienen que enfrentarse a esas situaciones, mío, no, tuyo, tú primero, tú segundo, que el niño aprenda y que viva la experiencia de no ganaste, perdiste, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo los padres podemos saber que mi hijo no tiene trabajada esta habilidad? En realidad, sí invitaría mucho a que los padres puedan ser más observadores, ¿no? Desde la casa y con cosas muy básicas, ¿no? Por ejemplo, encomendándoles tareas del hogar, ¿no? Y tareas personales, ¿no? Como por ejemplo, vamos a colocar tales ropas en la cesta, ¿no? Entonces, ok, de repente la primera el niño no lo puede hacer, pero la segunda ya lo hace, ¿no? Entonces vamos dentro de y les vamos enseñando también. Pero si vemos que de repente no lo hace ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, ¿no? Y esto conlleva que también el padre como consecuencia utilice una medida correctiva gritando, ¿no? Y ya se convierte en un problema de que no obedece, ¿no? Hoy en Entonces, día, por ejemplo, te corto un ratito, hoy en día se ve que los menores de edad usan el teléfono, ¿no? El celular, la tablet, como un consuelo. Entonces la mamá, para que no llore, le da. Sí. Y le quitan y vuelve a llorar, y entonces se lo da, ¿no? Al final el niño nunca entiende que es no, ¿no? Nunca entiende los límites, ¿no? Los mensajes, ¿no? Que los papás les dan sin querer también, ¿no? Entonces, sí, el tema de poder detectar justamente cuando ya el niño comienza a no seguir instrucciones, a no obedecer, ¿no? Comienza de repente a protestar con llantos porque quiere que se cumpla su voluntad o quiere que se le compra algo, ¿no? Eso podrían ser algunos indicadores que nos digan, bueno, estamos frente a algunas dificultades de autorregulación y por lo tanto frustraciones, ¿no? Y que probablemente también se den en el colegio. Ahora puede ser lo contrario, que en el colegio es el niño ejemplar y en la casa no. Entonces ahí tendríamos que ver más que nada cómo son los estilos de crianza y la dinámica familiar, ¿no? Generalmente eso es muy común, sí, ¿no? Que en casa es de una manera y en la escuela otra, porque sabe que en la casa no está la mamá que lo consienta en todo, ¿no? En cambio, en la escuela está la maestra y la maestra dice no, y hay normas y hay límites. Entonces, pero cuando ya están en el grupo con todos, ahí salta, se evidencia, ¿no? La poca fuerza en que mamá lo ha trabajado estas habilidades. Ahora, cuando ya este chico va creciendo, nuestros niños van creciendo, esas consecuencias también son mayores, ¿no? Sí, claro, ¿no? Por ejemplo, como siempre digo, ¿no? Hasta los 8 años tenemos las riendas y es mucho más... 8 nada más. Es mucho más sencillo poder corregir a los niños, ¿no? Optar también por una intervención conductual que pueda ser mucho más accesible, ¿no? 8 o 9 años, pero posterior a esta edad, justamente como viene ya el tema de la pubertad y la adolescencia, ¿no? Y los cambios, ¿no? biológicos y psicológicos, es mucho más complicado, ¿no?
Entonces aquí también ya es el punto donde llegan a terapias, ¿no? De repente hay algunos comportamientos un poco más conductuales, disruptivos, ¿no? ¿Cómo le enseño a mi hijo a que aprenda a manejar, a gestionar esas emociones para evitar las frustraciones? En primer lugar, como te mencionaba, es muy importante que el padre se involucre con la crianza y pueda impartir lo que son el tema de los hábitos, ¿no? Claro que no queremos de repente estos hábitos que sean muy rigurosos, pero sí unos hábitos dentro de lo normal, ¿no? Segundo, también fomentar espacios de diálogo, ¿no? Desde el hogar. Muchas veces el padre de familia llega a casa y le dice, ¿y cómo te fue en el colegio? Pero dime cómo te fue en el colegio, ¿todo bien? Y empiezan a interrogarlos, no. Pero el papá debe darle un modelo, ¿no? Mira, hijito, te cuento que el día de hoy yo tuve un almuerzo por trabajo y estuvimos conversando y discutiendo, ¿no? Sobre tal tema, ¿no? Entonces, cuéntame tú un poquito, ¿a ti cómo te fue, ¿no? Entonces, darle esos modelos, esos espacios de diálogos, ¿no? Y tercero también, ¿no? Hoy en día hay, por ejemplo, mucho el tema de trabajar con cuentos, el tema de la expresión de emociones, la expresión de pensamientos, ¿no? Y bueno, también lo otro es el tema de brindar lo que son las resoluciones de problemas, ¿no? Si plantear situaciones sociales o estar en situaciones sociales particulares, determinadas, y poder brindarle alternativas, ¿no? Mira, ¿cómo tú lo resolverías? Pasó esta situación, ¿cómo tú lo resolverías? Yo lo resolvería así. ¿Tú cómo lo resolverías, por ejemplo, no? Todo eso es muy importante, que hoy en día no se da. O sea, porque cuando yo pregunto a los papás, ¿y ustedes están presentes en las crianzas del hijo? Sí, sí estoy presente. Y efectivamente están presentes, pero muchas veces a la vez ausentes porque están o trabajando, o están con el celular, o están en llamadas, ¿no? Entonces, o también piensan que es muy chiquito para corregirlo, que cuando ya sea grande se le corregirá. Ah, eso también es un mito muy frecuente, ¿no? Entonces ahí viene el problema. Mira, mucho por aprender, porque lamentablemente no pues hay una escuela de formación de madres y padres y realmente uno aprende ahí en el campo y en las experiencias, pero de todas maneras uno trata de buscar la mejor versión, ayudarse de los profesionales como ustedes que están ahí apoyándonos. Gracias por estar aquí y ahí segundos para que te despidas de todo el público. Gracias a ti, Frida. Y bueno, gracias también al público por haber acompañando en esta entrevista. Y bueno, cualquier consulta, yo soy la licenciada Sheila Sánchez Ramírez, psicóloga, y nos encuentran en los consultorios de Miterap, ubicado en calle General Recabarren, 131 Miraflores. Gracias. Muy bien, queridos amigos, nosotros estamos contentos de haber estado con nuestra psicóloga que siempre está ayudándonos. Y ahora nos vamos con la doctora Esther Álvarez Bolaños, que desde México nos trae la cápsula Investigar para innovar y tomar decisiones. La competencia investigativa, la capacidad de indagar para innovar y potenciar con ello la creatividad y el emprendimiento debe cultivarse desde los niveles básicos de educación, desde los primeros años de vida, aprovechando precisamente esa curiosidad tan innata en los niños, ese deseo natural de explorar el mundo. Y poco a poco, conforme van creciendo y avanzando, ir orientando metodológica y técnicamente esa capacidad, esa competencia investigativa. Especialmente en Latinoamérica tenemos una gran necesidad de impulsar las ciencias a través de la investigación, pero también considerando que la capacidad de investigar nos permite aprender a aprender, es una vía para desarrollarnos y para cultivarnos. Bueno, en la educación es fundamental desarrollar, potenciar esta habilidad de la observación y de la investigación en niñas, niños y jóvenes, porque les permitirá asimismo examinar el mundo con mirada reflexiva, con mirada analítica y tomar las mejores decisiones en función de su proyecto de vida. Creer que se puede es hacer que suceda. Hasta la próxima.